Vamos a hablar ahora de lo que es la cicatrización de las heridas. Okay. Después que han hecho el manejo preoperatorio, han chequeado a su paciente, lo han llevado a la mejor condición posible, este paciente ha entrado a sala de operaciones, en el momento de hacer el corte, de hacer la incisión y suturar, ahí se inicia la cicatrización, ¿no es cierto? La cicatrización va a tener tres fases. La primera fase es una fase de sustrato, la segunda es la proliferativa y la siguiente es de la fase de remodelación. La fase de sustrato se caracteriza por inflamación, ¿ok? Se va a inflamar los tejidos por el trauma mismo y arranca en cuanto ustedes hacen la incisión del paciente. No dura los primeros 4 a 5 días. En la primera fase es donde van a llegar los elementos formes, las células plasmáticas, y van a formar un coágulo o van a formar fibrina alrededor de la herida. La fase proliferativa es donde el cuerpo empieza a formar puentes de colágeno, ¿no?, alrededor de las heridas, ¿no? Se llama fibroblástica porque las células plasmáticas se transformaron en fibroblastos y están produciendo un montón de colágeno para unir las heridas. Dura los primeros 20 días, ¿no?, las primeras 3 semanas. La fase de remodelación se llama resortiva o de remodelación, es cuando después que se ha producido la fase fibroblástica, la herida va a quedar normalmente media tumefacta, media hinchada, gruesa, ¿no? Pasado ese tiempo, los 20, 21 días, empieza a, entre comillas, ¿no?, por decirlo, a aplanarse, ¿no? Empieza a disminuir esta inflamación y va mejorando hasta el aspecto de la herida, ¿ok? Entonces, estas tres fases incluso se van a sobreponer una tras otra, ¿no? Cuando ustedes ven una biopsia de un paciente con una herida, puede haber fases o zonas donde todavía está en fase de sustrato, zonas donde va a haber mucho fibroblasta, o algunas zonas donde va a haber cierta remodelación, ¿no? Esto se sobrepone. Ahora, esta cicatrización va a depender de varios factores, ¿no?, sean locales o sean sistémicos. Los factores locales, básicamente el principal factor que va a intervenir en la cicatrización es la oxigenación de los tejidos, ¿ok? Eso es lo principal. Cuando más oxigenado está un tejido, mejor va a cicatrizar, ¿ok? Por ende, cualquier factor que altere la oxigenación va a retardar la cicatrización de la herida. Por ejemplo, si ustedes hacen una sutura, ¿no?, cosen el tejido, suturan el tejido con mucha tensión, o sea, ajustan mucho el hilo. Al ajustar mucho, van a producir isquemia. Por ende, va a haber más posibilidades de hipoxia. Por ende, va a retardar la cicatrización, ¿ok? Si el paciente, por ejemplo, está chocado, ¿no?, está chocado, está en shock. Al estar en shock, está con hipovolemia. Al estar con hipovolemia, hay poca circulación de la sangre y esa poca circulación lleva poco oxígeno a la herida. Es un factor de riesgo también, ¿no?, para que cicatrice bien. Lo otro es la contaminación de la herida. La contaminación de la herida va a producir después infección y la infección es uno de los factores que va a retardar la cicatrización de la herida. Otros factores son los sistémicos. Los factores sistémicos básicamente van a estar dados por aquellos pacientes que van a tener alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, pero ojo, mal controlados, ¿okay? El paciente diabético que está controlado no tiene mayor riesgo de tener algún retardo en la cicatrización de las heridas, ¿no? Los pacientes que usan corticoides, los pacientes que usan corticoides van a tener van a tener disminución de la producción de colágeno, ¿no? Los corticoides disminuyen la producción de colágeno, por ende va a retardar la cicatrización. Los pacientes que toman alguna droga quimioterápica para el tratamiento del cáncer, por ejemplo, estos pacientes también van a tener disminución de la producción de colágeno, disminución de los fibroblastos, por ende va a retardarse su cicatrización. Muy bien. Estas son las fases de cicatrización. Empieza con la fase de sustrato, ¿no? Aparece la fibrina, el coágulo, empieza acá abajo la remodelación, en
en la capa basal, es la primera que se va a iniciar, y después viene la fase resortiva, ¿no? Acá, como ven, está todo hinchado, está inflamado, y posteriormente empieza a resorberse, ¿no? Incluso puede quedar hipotrófica la cicatriz. Muy bien. Después que han hecho la incisión y la han suturado, bueno, la cicatrización se inicia. Ahora, de acuerdo a cómo dejen ustedes la incisión que han hecho o la herida que les llega, ¿no? Si es que ya se hizo la herida del paciente afuera, va a haber tipos de curación, que puede ser de primera, segunda o tercera intención, dependiendo qué es lo que hagan ustedes con la herida. Okay. La primera intención son heridas limpias, ¿no? Por ejemplo, hacer una cirugía en la cual no se ha contaminado, ¿no? Una cirugía limpia, por ejemplo, es una hernia, ¿no? Es operar la tiroides, hacer una cirugía de mama. Entonces, la herida limpia, normalmente se sutura en primera intención, o sea, se termina la cirugía y se hace puntos y se cierra. La herida limpia se considera también heridas que se han producido y que tienen menos de 6 horas de evolución. ¿Okay? Las heridas que tienen más de 6 horas se consideran que están contaminadas. Y ahí hay que poner en la balanza si es que se va a cerrar esa herida o no. ¿Okay? Entonces, ¿qué deben recordar? La curación de primera intención se da en heridas limpias, recientes, y sobre todo las que se han hecho en el quirófano, en las cirugías, ¿no? En las cirugías limpias. La curación de segunda intención es aquella que ustedes solo curan la herida y no suturan. Por ejemplo, una mordedura de perro, ¿cierto? Viene la mordedura de perro, la lavan y lo dejan abierto, que cicatrice sola, ¿no? No se sutura ahí. O si se hace una cirugía, por ejemplo, de una fístula anal, ¿no? Si se hace puntos en esa región, se va a contaminar por las heces y van a formar un absceso. Entonces, ahí normalmente no se sutura. Entonces, la curación espontánea es la que se hace por segunda intención. O sea, se cura al paciente y no se sutura, se deja abierto para que cierre solo. La de tercera intención es la que se difiere la sutura. Por ejemplo, un paciente, es el típico ejemplo, es un paciente con una peritonitis, ¿no? Hacen la incisión y antes de llegar a la cavidad peritoneal, esa herida está limpia. Cuando llegan a la cavidad peritoneal, la pus sale, contamina la herida y es una herida ya contaminada, ¿no? De apariencia limpia, pero muy contaminada. Si estas heridas ustedes las cierran, lo que va a aparecer es probablemente una infección entre el quinto o el sexto día. Esas heridas deberían dejarse sin suturar. ¿Okay? Y después de disminuir la colonización bacteriana o la carga bacteriana en la herida, se puede hacer un cierre diferido. ¿Okay? Entre los 4, 5 o 6 días o más del trauma o de la operación. ¿Okay? No se vayan a confundir, porque hay incluso colegas que confunden la curación o la sutura por segunda intención con la de tercera intención. ¿Ok? Bien, queda claro. La segunda intención es la que la dejan sin suturar, ¿no? Libre y cura sola. La de tercera es la que van a curar al inicio y posteriormente la van a cerrar con puntos. Muy bien. Cuando tienen a un paciente que ha sido operado, este paciente, de acuerdo a cómo encuentran la operación, va a tener mayor o menor riesgo de hacer una infección de herida operatoria o de tener alguna complicación intraabdominal o intratorácica, de acuerdo a qué cosa han operado. ¿Okay? En esta pregunta nos dicen, ¿cuál de los siguientes son los tiempos adecuados para iniciar antibiótico profilaxis en cirugía general? 2 días antes de la operación, inmediatamente antes de iniciar la operación, cuando la incisión está siendo cerrada, cuando la contaminación es encontrada o después del cierre del abdomen, ¿no? ¿Cuándo deberían iniciar la antibiótico profilaxis? 2 días antes de la operación iniciarían antibiótico profilaxis, mucho tiempo, ¿no es cierto? No sirve nada y se va a metabolizar hasta que llegue el día operatorio.
Muy bien. Después del cierre del abdomen, tendría objeto, ya se contaminó, ya se ensució la herida, ya la cerramos, no sirve de nada ahí, ¿verdad? Bien. Dice, inmediatamente antes de iniciar la operación. ¿Cierto o falso? Sí, ¿verdad? Ese es, o mejor aún, si les dijeran acá, durante la inducción anestésica, ¿no? Cuando está induciéndolo para dormir, el anestesiólogo normalmente se coordina y se le dice que le ponga el antibiótico, ¿no? Como antibiótico profilaxis. Cuando la incisión está siendo cerrada, no tiene ningún sentido hacer ahí el antibiótico profilaxis. La 4 dice cuando la contaminación es encontrada. Por ejemplo, ustedes están operando una cirugía en la cual no debería haber una gran contaminación o no debería haber contaminación, ¿no es cierto? Sospechan, por ejemplo, ¿de qué? De un quiste de ovario, ¿no? Por emergencia. Entran, ven, puede ser un quiste, entra el ginecólogo a operar y se encuentra que es una apendicitis. En esos casos, cuando encuentra recién la contaminación, todavía es válido iniciar el antibiótico profilaxis, ¿ok? En ese momento se puede iniciar. Pero lo ideal es iniciar durante la inducción anestésica, ¿ok? Y si no han logrado hacerlo, cuando la contaminación se encuentra, también se puede iniciar el antibiótico profilaxis, ¿ok? Pero en la pregunta les dice, ¿cuál de los siguientes son los tiempos? ¿No es cierto? Más de uno es, ¿no? Y les da alternativas. Los, dice, ¿no? La 2 y la 4. Inmediatamente antes de iniciar la operación y cuando la contaminación es encontrada. Si les preguntaran cuál es el mejor tiempo para realizar la antibiótico profilaxis, la respuesta ¿cuál sería? La 2, ¿no es cierto? Durante la inducción anestésica o inmediatamente antes de iniciar la operación. Ese es el mejor momento para hacer antibiótico profilaxis. ¿Y qué antibiótico usan como antibiótico profilaxis? Normalmente van a usar antibióticos que le cubran la flora de la piel, ¿okay? Esos son los antibióticos que se van a usar. Muy bien, a propósito de la siguiente pregunta, ¿no? Dice, la literatura científica demuestra que el único beneficio de la profilaxis antibiótica en cirugía electiva del aparato digestivo es reducir el riesgo de peritonitis difusa posoperatoria, prevenir la formación de abscesos intraabdominales, reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas, prevenir las infecciones urinarias por enterobacterias, o reducir la tasa de dehiscencia de anastomosis en cirugía de colon, ¿no? Cólica dice, en cirugía de colon. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Para qué sirve la profilaxis antibiótica? A ver, vayamos a lo que probablemente no va a servir, ¿no? ¿Va a prevenir la formación de abscesos intraabdominales, creen ustedes? No, ¿no es cierto? Por ejemplo, si entran a operar una peritonitis difusa y no lavan bien, por más antibiótico que le den, ese paciente va a volver a formar o va a volver a hacer absceso. Reducir el riesgo de peritonitis difusa posoperatoria, tampoco, ¿no es cierto? Si hacen un paciente una peritonitis difusa posoperatoria es porque no han descontaminado, no han sacado el foco infeccioso ustedes. El antibiótico profilaxis no va a hacer nada ahí. ¿Reducirá al antibiótico profilaxis la tasa de dehiscencia de anastomosis en cirugía de colon? ¿Creen que podría disminuir? Si ustedes agarraran, suturan con cualquier hilo, hacen hipoxia en el tejido, dejan un hematoma, no lavan bien, está contaminado, y para que no se abra le dan un buen antibiótico, ¿va a servir? No, no es cierto. ¿No? Para disminuir la tasa de dehiscencia lo que hay que hacer es una buena sutura, ¿no? El antibiótico es un coadyuvante. ¿Prevendrá las infecciones urinarias por enterobacterias? Per se, una cirugía del aparato digestivo, ¿por qué tendría que causar infección urinaria?
no tendría por qué causar una infección urinaria. No se toca esa zona. Antes, tal vez, que a todos los pacientes se le ponía sonda, ¿no? Y se podía contaminar. Pero normalmente ahora los pacientes que van a ser sometidos a cirugía del aparato digestivo, que no va a ser muy larga, no va a ser más de 2 o 3 horas, se prevé eso, se le hace orinar antes de la operación y va con vejiga vacía. No hay ningún problema en operar. En el caso de que sea una cirugía muy larga, más de 3 o 4 horas, hay que ponerle una sonda en ese caso, ¿no? Pero no, esa no es la razón, ¿no? La razón por la que se da antibiótico profilaxis es para reducir la tasa de infecciones postoperatorias, ¿no? De las heridas quirúrgicas. Solamente eso. De infecciones de heridas, de la herida quirúrgica, no adentro, no producción de abscesos, no que haya, qué sé yo, una peritonitis difusa por no descontaminar, etcétera, ¿no? O sea, solamente disminuir la posibilidad de infección de herida. Muy bien. La siguiente habla, dice, los siguientes factores pueden retrasar la cicatrización de heridas, excepto, ¿no? Inadecuada aposición de tejidos durante la sutura, isquemia por excesiva hemostasia quirúrgica, traumatismo de tejidos durante la cirugía, hipertiroidismo o traumatismo grave. ¿Qué cosa es lo que no va a producir retardo en la cicatrización? ¿Cuál de estas alternativas? A ver, ¿cuál sí va a producir retardo? Definitivamente. ¿Cuál era el principal factor que hacía que una herida cicatrice y cierre? La oxigenación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el que definitivamente va a producir? Isquemia, ¿verdad? Isquemia por excesiva hemostasia definitivamente va a retardar la cicatrización. Traumatismos de tejidos durante la cirugía, ¿no? Si rompen tejido, si dejan tejido muerto, traumático, va a producir isquemia también. Por ende, va a retardar la cicatrización. Un traumatismo grave, ¿no? Un paciente chocado, lo que les dije, ¿no? Un paciente con un trauma abdominal cerrado, chocado, con hipoxia, con hipovolemia, en shock politransfundido, ese paciente va a tener disminución en la cicatrización de las heridas también, ¿no? La inadecuada posición de tejidos durante la sutura, o sea, dejar un espacio muerto. ¿A qué se llama espacio muerto, no? Ustedes, por ejemplo, tienen una herida que va desde la piel hasta la aponeurosis, una herida grande, profunda. ¿Qué hacen? Agarran, suturan solamente la piel, ¿no? Nada más que la piel. Y toda la grasa queda abierta. Ahí ese espacio se llama espacio muerto. Cuando ese espacio muerto no está afrontado, o la otra posibilidad es no está drenado, se va a acumular tejido, ¿no? Perdón, se va a acumular líquido. Normalmente líquido linfático, o si no hay una buena hemostasia, sangre, va a formar un hematoma, un coágulo. A eso se llama espacio muerto. ¿Ok? Entonces, el espacio muerto, por una inadecuada sutura o un inadecuado drenaje, va a predisponer también a un retardo en la cicatrización. Lo que no tiene nada que ver es esto, ¿no es cierto? El hipertiroidismo, ¿no? No tiene nada que ver con la cicatrización. Muy bien. ¿Se acuerdan que hemos hablado del tipo de cicatrización, de curación, ¿verdad? Primera, segunda o tercera intención. Ok. Además, las heridas per se van a clasificar en 4 tipos. En limpias contaminadas, en contaminadas o en sucias o infectadas. De acuerdo a cuán contaminado o cuán sucia esté la herida. Esta clasificación nos va a ayudar para decidir qué tipo de curación se hace. Si es de primera, de segunda o de tercera intención. Ok. Las heridas limpias tienen un riesgo de infección bajo, menos al 5%. Son aquellas heridas que se van a suturar o se van a curar en primera intención porque no están infectadas y no se penetran mucosas, ¿no? Lo que habíamos hablado. Se hace una cirugía de una hernia, una cirugía de mama, tiroides,
no se abre mucosas. ¿Ok? Por ende, es una cirugía limpia. La herida limpia contaminada tiene una probabilidad de infección del 3 al 11%, ¿no? Ya sube. En estas no se van a evidenciar infección, pero se van a penetrar a mucosas, bajo circunstancias controladas. O sea, ustedes van a abrir las mucosas, pero no va a haber una gran contaminación. Por ejemplo, si hacen el urólogo cuando hace una prostatectomía transvesical, ¿no? Corta la piel, llega al espacio preperitoneal, llega a la vejiga. Al cortar la vejiga es mucosa, ¿no? Ahí está la orina. Entonces, pero el urólogo no va a agarrar y va a empezar a ensuciar con orina la herida. Lo que va a hacer es va a aspirar, va a ser controlada la contaminación. De todas maneras se va a contaminar, pero va a estar controlada. ¿Ok? La otra, por ejemplo, si ustedes entran a operar y van a sacar o van a explorar la vía biliar o van a sacar la vesícula, cortan, sacan, destechan la vesícula y al cortar el cístico están abriendo mucosa, ¿no? El cístico es pues de ¿cuánto? 2 milímetros, 3, 4 milímetros. Entonces al cortar eso no va a contaminar toda la herida, es imposible. Esa es una apertura de la mucosa bajo circunstancias muy controladas. ¿Ok? Si entran a operar un paciente con una probable apendicitis y el apéndice está normal, cortan, sacan la base, cortan el apéndice, pero no van a digamos, embadurnar con la mucosa del colon a la herida, ¿no? La van a cuidar para que no se ensucie, no se contamine, la van a meter dentro del peritoneo para que no contamine más. Esas son circunstancias controladas. ¿Ok? Entonces, a eso se llama una herida limpia contaminada. Obviamente no hay evidencia de infección. Ok. La herida contaminada es aquella herida, por ejemplo, las heridas accidentales de corta evolución, ¿no? Esas son heridas que están contaminadas. La contaminación con material gastrointestinal, el típico, por ejemplo, ¿no? Bueno, si alguien hace residencia en cirugía va a pasar, seguramente les va a pasar. Están haciendo una resección intestinal y cuando están haciendo resección intestinal están de R1 y mueven el clam intestinal, ¿no? Abren el clam y se viene toda las heces a la cavidad peritoneal, ¿no? Eso es una contaminación masiva, ¿no? Entran a operar y hay un paciente que está con una peritonitis. Hacen la incisión, llegan a la cavidad peritoneal y el abdomen está lleno de pus. Definitivamente ahí se contamina y se contamina bastante la herida operatoria. ¿Ok? Esas son heridas contaminadas, ¿no? O cuando hay procesos inflamatorios con material purulento, como la peritonitis. Estas heridas tienen casi el 50% de probabilidad de infectarse las heridas. En estos pacientes en los que se tiene que sopesar y poner en la balanza si vale la pena hacer una curación o una sutura de primera intención o de tercera intención. O sea, si vamos a suturar de frente o vamos a dejar abierta la herida para suturarla después. ¿Ok? A partir de las heridas contaminadas. Las heridas limpias, contaminadas y limpias deben ser suturadas y estas deben de tener antibiótico profilaxis. ¿Okay? Las dos primeras. Las heridas contaminadas deben tener antibiótico terapia, que es distinto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya van a tratar ustedes la infección que han encontrado dentro. Y las heridas sucias o infectadas, obviamente, van a tener van a requerir tratamiento. Es una herida, por ejemplo, una mordedura de perro que viene después de 24 horas a la emergencia, está lleno de pus, de fibrina, esa es una herida infectada, ¿no? Ahí no hay antibiótico profilaxis, solo queda el tratamiento. Muy bien. La pregunta 13 dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones quirúrgicas debe ser considerada como cirugía limpia desde el punto de vista de la infección? Esofaguectomía, gastrectomía, mastectomía, apendicectomía o resección del intestino delgado. ¿Cuál? ¿Cuál debe ser limpio? La mastectomía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tanto en la esofaguectomía, en la gastrectomía, la apendicectomía y la resección del intestino delgado se ha aperturado ¿qué? Mucosa, ¿cierto? Si apertura mucosa, definitivamente ya es una cirugía limpia pero contaminada.
Muy bien, la C. Bien, vamos a hablar de las suturas. Este cuadro anterior, anterior, esto no lo olviden. ¿Ya? Ese cuadrito tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? De este cuadro pueden venir preguntas. ¿Okay? No lo memoricen, interprétenlo, ayúdense con ayudas memoria. La herida limpia, ¿cuándo es? ¿Qué usan en la herida limpia? Ejemplos dense, igual las heridas limpias contaminadas, las contaminadas, las sucias, todas. ¿Okay? Las que más preguntan son estas dos primeras. ¿Okay? Esta y esta, porque ahí puede haber cierta duda. Básico, importante, ¿qué? ¿Una qué? Colectomía. La colectomía se supone bien hecha, es una herida limpia contaminada. ¿Por qué? Porque no vas a dejar que las heces contaminen la herida, ¿no? Se hace bajo circunstancias controladas. Pones el clam, cortas, aspiras la secreción del borde, lo tapas con una gasa, cubres con un campo la herida para que no choque la mucosa. Si tú abres mucosa en forma consciente, si abres la mucosa preparado para eso, debe ser una herida limpia contaminada, ¿no? El problema son las heridas se contaminan, simplemente se van a contaminar cuando has abierto una mucosa y no te diste cuenta, ¿no? O un baleado, un acuchillado, por ejemplo, ¿no? Lo acuchillaron, empezó a salir el material intestinal y cuando lo operas ya es una peritonitis. Pero normalmente una cirugía en sí normalmente es una limpia contaminada, porque debe tener ciertos reparos. La hidatidosis igual. En la hidatidosis tú vas a aperturar de todas maneras la mucosa. Ahora, la hidatidosis, una cirugía de quiste hidatídico, ¿te refieres? Hepático. Claro, el tema es cuando tú operas un quiste hidatídico, hepático, lo que normalmente es, debes sacar la vesícula también. El quiste hidatídico, si no está complicado, no está sobreinfectado, ¿no? Tiene los parásitos dentro, pero no tiene bacterias. Entonces no debe haber pus. Entonces, hasta ahí podría ser una cirugía limpia. Pero cuando tú agarras, ¿por qué? Porque el quiste hidatídico no penetra la mucosa. Pues. Normalmente, ¿qué se hace en un quiste hidatídico? Sacas el contenido, el líquido, y le inyectas una sustancia que vaya a matar a una escolicida. Vaya a matar, depende de lo que tengas a la mano. Después drenas ese líquido y sacas la cápsula, ¿no? El borde que está adosado al hígado. Pero debajo o detrás de esa cápsula, el hígado ha hecho una reacción. ¿Okay? Esa cápsula no la tocas ahora. Antes se destechaba, o sea, se agarraba y se sacaba el parénquima hepático, ¿no? En ese caso, si tú abres el parénquima hepático, estarías ya entrando a mucosa, vía biliar. Pero ahora no, solamente sacas la bolsita blanca. Si han entrado a un quiste hidatídico, han visto que tiene una bolsita blanca. Esa bolsita blanca, que es la pared del quiste, se saca. La pared del hígado, que es la reacción al quiste, se deja. Pero normalmente, cuando operan un quiste hidatídico hepático, tienen que hacer colecistectomía. Siempre se hace colecistectomía, ¿no? Se saca la vesícula. Al sacar la vesícula, abren mucosa. Siempre es una cirugía limpia contaminada. Al menos si es que es un quiste hidatídico hepático. Muy bien. Vamos a hablar de las suturas ahora. Esto también es importante que sepan, porque las suturas, el material de las suturas, por ahí se va a filtrar alguna pregunta. Las suturas se pueden clasificar de varias maneras, ¿no? De acuerdo a cómo se producen o de qué están hechas, pueden ser sintéticas o pueden ser naturales. De acuerdo a si se van a absorber o no, son absorbibles o no absorbibles, y de acuerdo a la composición misma del hilo, pueden ser multifilamento o monofilamento, ¿no? Por ejemplo, acá la A y la B son hilos de sutura multifilamento. La C es un hilo de sutura monofilamento. ¿Ok? Hablar de sintéticas naturales, o sea, ¿qué es sintético, qué es natural? Es obvio, ¿no es cierto?
lo saben. ¿Qué es absorbible, qué no absorbible también, ¿no? Eso no vamos a perder el tiempo ahí, pero eso es la clasificación en la que se da. El multifilamento y el monofilamento, con que vean esto ya saben qué es, ¿no? Monofilamento es una sola hebra y el multifilamento son varias hebras que están trenzadas.